Meditemos ahora en este Salmo número 113, un salmo que nos permite identificar las intervenciones del Señor a través de toda la historia de su pueblo y que nos permite entonces presentar nuestra gratitud con alabanza y fe. Es que el Salmo número 113 es un salmo de alabanza ilimitada a nuestro Señor, en donde se alaba al Señor por las obras de creación, por las obras de redención y por las muchas maravillas que ha realizado. Hay una profunda gratitud del escritor sagrado por las muchas bendiciones recibidas y por la preocupación personal y colectiva que el Dios bondadoso tiene para cada necesidad específica en cada momento histórico de su pueblo. El Salmo 113 comienza con una sección breve del Salterio que se le conoce comúnmente como la Pascua de Egipto. Salmo 113 al Salmo 118. Y estos salmos se utilizaban para recordarle al pueblo las grandes obras de Dios. De manera muy particular, le permitía a la comunidad repasar, volver a vivir los episodios de la liberación de Egipto o el éxodo con Moisés. Entonces, se usan con devoción durante las celebraciones anuales de la Pascua judía. Los salmos 113 y 114 se leían antes de la comida de la Pascua, y los salmos 116, 117 y 118 después de la cena pascual. Y bueno, de acuerdo con Mateo, el evangelista, Jesucristo, siguió esta misma tradición litúrgica después de celebrar la cena de la Pascua con sus discípulos. Usted lo puede leer en Mateo capítulo 26. Entonces los salmos números 113 y 114 son complementarios. El primero manifiesta el tema de las alabanzas a Dios. Y el Salmo 114 presenta el mejor ejemplo para promover e incentivar esas alabanzas. Quizá la gran preocupación del escritor detrás del Salmo 113 es la identificación y descripción de lo distintivo y particular del Dios de Israel, que ciertamente es un Dios que restaura, es un Dios que libera y es un Dios que camina durante el peregrinaje del pueblo. Por tanto, debe ser alabado, debe ser exaltado, debe ser glorificado. Él es digno de recibir toda la alabanza. Entonces estamos pues leyendo un salmo de alabanza, un salmo de gratitud, un salmo que celebra la mano poderosa de Dios que interviene de forma extraordinaria en el peregrinaje de su pueblo. El Salmo 113 es un himno de alabanzas al Señor que enfatiza además el nombre divino, porque el nombre de Dios revela la esencia misma de quien lo ostenta. Es capaz Dios de generar con su intervención grandes cambios, grandes transformaciones en la vida de cada persona y también de una comunidad.
Entonces, se identifica la intervención poderosa de Dios, una intervención llena de misericordia, pero que tiene la capacidad de transformar de manera radical el contexto, la vida de cada persona y la comunidad. Hermanos, entonces encontramos los primeros 3 versículos como una invitación a la alabanza. Los primeros 3 versículos que dicen de la siguiente manera. Salmo número 113, si tiene allí la oportunidad de leer conmigo o escuche, dice: aleluya, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Los primeros 3 versículos es una invitación reiterada a la alabanza y a reconocer públicamente la intervención de Dios en su vida, a reconocer también de manera pública el nombre del Señor, porque nuestro Dios debe ser alabado. Nuestro Dios debe ser conocido. Nuestro Dios debe de ser reverenciado. A Él sea toda nuestra alabanza. El Salmo comienza y termina con la misma expresión: aleluya. Se revela de esta forma que Dios merece toda la alabanza, toda la honra, todo el honor, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Dios debe ser alabado por su pueblo. Entonces, el Salmo destaca la importancia del nombre de Dios. Alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Entonces, el nombre de Dios, por ejemplo, Jehová, es una demostración de su eternidad, de su inmutabilidad, pero también de su poder redentor. Entonces debe ser alabado, debe ser glorificado, debe ser exaltado de manera continua por su naturaleza. Luego también escuchamos la expresión desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Es un hebraísmo que identifica la totalidad de la tierra. Toda la tierra debe conocer el nombre de Dios. Toda la tierra debe glorificar y exaltar el nombre del Señor. Así que seguimos con los versículos 4 cuando dice el escritor sagrado: excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Seguimos honrando, alabando, identificando las intervenciones poderosas del Señor, porque el Señor incomparable debe ser alabado y exaltado. Esta parte del Salmo explican algunas razones para alabar al Señor. En primer lugar, Dios es el Señor de las naciones. Dios es el Señor de los cielos y de toda la tierra. De tal manera que, de acuerdo con el salmista, Dios es excelso. Dios es incomparable. No hay divinidad que se le pueda igualar. Su poder se manifiesta tanto en las alturas
como en medio de las vivencias de su pueblo. En el antiguo Medio Oriente, cada nación tenía sus dioses nacionales imaginarios. Pero el salmista dice que solo el Dios de Israel podía proclamarse como el verdadero Dios de todas las naciones. El único, incomparable, excelso sobre toda la creación, porque es Señor en el cielo y en la tierra. Y a pesar de su grandeza, de su poder, a pesar de ser incomparable, excelso, grande y todopoderoso, no se limita. De manera que baja, desciende y mira a cada persona en su necesidad. ¡Qué extraordinario! Por eso es digno de ser alabado. Por eso es digno de ser exaltado y glorificado. Porque lo que está diciendo es, ¿quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas, pero que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Y entonces dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. El Dios incomparable, nuestro Dios excelso, nuestro Dios todopoderoso, desciende, baja, mira a cada persona en su necesidad. Es que parte de la grandeza de Dios, parte de la gloria de Dios, es que está dispuesto a condescender como lo hizo en su nacimiento en Belén de Judea. Así lo dice el Evangelio, pero también el apóstol San Pablo en Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11. Allí nos explica el Nuevo Testamento. Dios descendió para darnos vida, para mirar cada una de nuestras necesidades y con su misericordia acompañarnos y guiarnos y perdonarnos. Qué hermoso, porque el salmista está identificando el poder, la grandeza. Dios es excelso, eterno, inmutable, todopoderoso, pero esa grandeza de Dios no le limita para descender, para encarnarse. Hace poco acabamos de celebrar la encarnación de Jesucristo, la Navidad. Y bueno, el salmista está explicándonos de alguna manera esta situación. Qué hermoso, por eso es digno de que le alabemos, es digno de que le honremos, de que le glorifiquemos, porque la grandeza de Dios significa que está dispuesto a condescender y habitar entre nosotros y decir, vimos su gloria. Nos visitó el Señor, Él está con nosotros. Por eso es digno de ser alabado, exaltado, glorificado. Es el único y solo Dios verdadero sobre todas las naciones, sobre toda la creación, y toda la tierra debe honrar y glorificar el nombre del Señor. Finalmente, en la última parte del Salmo,
se describen las acciones concretas del Señor. Hemos leído acerca del poder infalible de Dios, de manera general, su presencia en toda la creación. Pero ahora que se acerca el final del Salmo, identifica de forma precisa algunas intervenciones que restauran, que transforman, que dignifican al ser humano por parte de nuestro Dios. El versículo 7 dice: levanta al pobre del polvo y a la persona menesterosa alza del basurero. Lo dignifica, lo transforma, cambia radicalmente su situación y su condición. Pero luego entonces sigue diciendo, para ubicarlos en lugares de reconocimiento, honra y honor. Esta es la transformación. Lo sienta con los príncipes del pueblo. Y entonces transforma las penurias, incluso de las mujeres estériles, y les brinda el gozo de ser madres. Mis amados hermanos, Dios es digno de ser alabado, glorificado y honrado en toda circunstancia, en todo momento. Pero el Salmo 113 además nos habla que cuando Dios interviene, transforma nuestra vida. Hay una transformación social, espiritual y familiar. La bondad divina no solamente afecta positivamente las dinámicas internas y personales, sino que modifica para bien toda estructura social del pueblo. Es interesante identificar en esta tarde, las diferentes intervenciones de Dios en nuestras vidas. Y esto nos renueva, porque el Dios eterno, el Dios todopoderoso, camina con nosotros, vive con nosotros. Y entonces Él nos guiará, Él nos acompañará cada día de este año 2022. Y Él estará transformando nuestra vida. Él estará transformando nuestro entorno familiar, social, laboral, financiero. Porque el Señor interviene. El Señor se interioriza en nuestra vida cotidiana para transformarnos. De tal manera que por eso el salmista concluye con esa palabra, aleluya. Aleluya. Revela la gratitud profunda del escritor sagrado por las diferentes intervenciones salvadoras de Dios en su vida y con toda persona menesterosa, afligida, limitada y frágil. Qué hermoso es poder decir en este miércoles, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, eterno Padre, porque a cada persona menesterosa, afligida, enferma, pobre espiritualmente, que vive un duelo, el Señor le transforma, le consuela, le anima, le renueva y le da fuerza para continuar en su peregrinaje. Digamos este día miércoles, aleluya. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Y como lo dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso, al frágil, al afligido, alza
del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Este mensaje del Salmo es un mensaje de alabanza, pero también es un mensaje de confianza, pero de transformación. Es un mensaje de transformación. Dios revierte, Dios cambia, Dios transforma las circunstancias de su pueblo, de su familia, de sus condiciones emocionales y espirituales en las que quizá ahora usted se encuentra. Y entonces somos partícipes de la bendición divina. El Señor nos bendice continuamente y entonces nos llena de esperanza, alabanza y gratitud, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que el Señor esté con nosotros, que el Señor nos dé vida, gozo, contentamiento y vivamos en plenitud, y que sea un año de paz, que sea un año de propósitos, que sea un año para contemplar la gloria de Dios que interviene para transformar nuestra vida, nuestra familia en este año 2022. Podemos decir, aleluya. Amén.